Bueno, ahorita sí. Muy buenas noches para las personas que están conmigo en este espacio. De entrada, como siempre, pues agradecerles por su disposición y por el tiempo para estar aquí. Realmente para mí es muy importante cuando ustedes logran conectarse en línea. Yo sé que para muchos es un poquito complicado, sin embargo, pues la idea es que hoy pudiéramos tener o contar como con una buena participación, porque les había comentado que la idea es también como que podamos hacer un ejercicio práctico de análisis de algún caso específico a nivel grupal, pero bueno, ahorita vamos mirando si podemos hacerlo. Así que bueno, buenas noches para Alejandra, Daniela, Paola, Sandra y Yesenia. Quiero que me cuenten cómo van, cómo se han sentido, qué tal les ha parecido eh, el curso de trabajo social con grupos, cómo van con la elaboración de las actividades. Saben que ya estamos próximos a terminar el curso. Sé que están de pronto preguntándose por las calificaciones que aún no se reflejan, pero no se preocupen, ustedes saben que entre las últimas 2 semanas, pues obviamente todas las noticas se van a ver reflejadas en plataforma y saben que la profe no les va a poner a perder. Tiene que ser que no me presentó el trabajo o que no siguió con la mayoría de las instrucciones, pero pues normalmente eso no sucede. Ustedes son muy juiciosas, así que bueno, ¿cómo vamos? Alguien que me cuente, pueden activar su micrófono. Están muy calladitas todas. Me siento muy solita. Qué bien, por acá veo que ya se conectó otra personita. Así que bienvenida Natalie, que acaba de llegar también. Natalie, estamos, hola, buenas noches. Estábamos pues como dando el inicio al encuentro. Y les estaba preguntando cómo iban, cómo van con las actividades, cómo se han sentido con los contenidos del curso, cómo les han parecido las actividades. Hemos aprendido algo sobre la dinámica de trabajo social con grupos, sí o no, más o menos. ¿Qué piensan? Natalie, si quieres puedes activar el micrófono, o Paola, que también veo que está escribiendo, me cuentan. Hola, profe, hola a todos. Bueno, yo creo que sí, la verdad ha sido muy enriquecedor todo el tema. En mi caso, por ejemplo, he estado desde que empecé con la carrera con la duda de si quiero trabajar y dirigirme hacia comunidades y hasta hacia este tipo más grupal. Y bueno, después de lo que llevo y lo que he cursado de esta clase, me he dado cuenta y me ha servido mucho para darme cuenta que realmente me gusta mucho el tema. Entonces ha sido muy chévere poderla cursar. Qué bueno, Paola. Precisamente creo que eso es lo interesante a medida que vamos avanzando en cada bloque con los cursos, y es que ustedes logren ir identificando esos campos de acción en los que ustedes dicen, bueno, definitivamente esto me gusta, con esto tengo afinidad, esto no tanto, porque pues pienso que también es válido y hay momentos donde uno eh, pues tiene que hacer como una autoevaluación y definir con qué tengo afinidad y con qué no, ¿cierto? Hay poblaciones con las que uno, sea por antecedentes a nivel familiar o por, no sé, por facilidad o por conocimiento del tema y demás, hay poblaciones con las que uno a veces puede decir como, ay Dios, me parece que es un reto, me parece que es complejo. Sin embargo, también hay que asumirlo, ¿cierto? A veces, y digamos que con las posibilidades laborales que tenemos, actualmente tampoco nos podemos dar el lujo de decir, no, definitivamente aquí no, esto no es lo mío y no quiero este campo, pero pues es evidente que sí tenemos afinidad más con unas áreas que con otras. Entonces, qué rico que vayan como evaluando ese tipo de situaciones y que incluso puedan replantearse
también, ¿cierto? A veces pensamos que con este tipo de población no soy capaz, pero resulta que luego nos encarretamos con el tema y puede que seamos muy, muy, muy buenos en ese campo. Entonces, qué rico. Natalie, no sé si tú también ibas a decir algo, o fue mi impresión. Bueno, me cuentas, yo estoy aquí pendiente. Alejandra veo que también está escribiendo. Hola, buenas noches, Alejandra, bienvenida. Muy bien, ahí vamos llegando. Hola, profe, buenas noches. Hola, Natalie, ¿cómo estás? Bien, profe, muchas gracias. Sí, profe, pues lo que decía nuestra compañera me parece muy enriquecedor. Especialmente a mí me ha encantado porque pues donde yo me encuentro, que es en San José del Guaviare, pues tenemos muchas problemáticas, ¿sí? Yo sé que en todas las ciudades hay de diferentes formas muchas problemáticas sociales, pero pues acá se arraigan, me parece que más que si el tema del posconflicto, los resguardos indígenas, los niños de permanencia alta en calle. O sea, de pronto para mí ha sido impactante en la parte que estoy porque pues acá antes no se veía eso, ¿sí? Ahorita está el tema de sustancias psicoactivas disparadas, las alertas. Entonces, sí me ha parecido muy enriquecedor aprender la caracterización de la población, pues todos los temas que hasta el momento se han tratado son muy enriquecedores. La caracterización de un grupo, o sea, es genial. Para mí sí ha sido muy enriquecedor, Ok, señora. qué rico. Bueno, qué rico escuchar eso, Natalie. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, la idea es que voy como a hablarles un poquito sobre dos términos que van al lugar frente a este tema del trabajo social con grupos que están relacionados con los términos de modernidad y posmodernidad. Em, pues precisamente como por todo A ver, ustedes saben que estamos en una sociedad absolutamente cambiante y eso digamos que nos lleva a estar obviamente haciendo, o sea, nos obliga a replantear una cantidad de conceptos, dinámicas, procesos de intervención y demás. Entonces, pienso que es absolutamente importante que nosotros hagamos como un análisis frente a esa realidad en la que nos encontramos, no solamente a nivel país, sino pues creo que es un asunto universal y que estamos creciendo a pasos agigantados y que cada vez precisamente por esas mismas transformaciones que no siempre son tan positivas, se nos van presentando muchas cosas en el camino. Entonces, pues básicamente estos términos de modernidad y posmodernidad, incluso hay muchos, se habla a veces de desmodernidad, de premodernidad, pero básicamente son estos dos términos con los que pienso que es importante también sentar como algunas bases en este curso, que si bien no son temas específicos que ustedes se van a encontrar dentro de los contenidos de las unidades, vale la pena que desde ya, y sé que en otros cursos quizás también lo han ido trabajando, tengamos claridad frente al análisis que tenemos que hacer, precisamente porque el trabajador social tendrá que tener siempre en cuenta el contexto en el que se desarrollan diversas situaciones y con base en ello poder realizar algunos planes de intervención. Eh, Resulta entonces que el proceso de modernidad, de pronto ustedes incluso lo han escuchado, Bauman es un autor que habla mucho de la modernidad líquida, donde pues él nos dice que por todos esos cambios que se van dando constantemente a través del tiempo, tenemos que analizar como esas nuevas realidades y que la modernidad eh, lamentablemente nos empieza a llevar a un escenario en donde estamos en un modo sedentario. Es decir, una sociedad
que se volvió inestable, una sociedad donde todo es precario, donde todo es absolutamente fluctuante, donde desaparecen las certezas, ya no tenemos claridad frente a ciertas cosas, y él nos dice que estamos en un presente volátil, que fluye, que cambia, obviamente con las circunstancias, y que eso también trae unas implicaciones, sobre todo a nivel laboral, por ejemplo. Entonces, abundan los contratos temporales, ya no son como antes, digamos que había más estabilidad con relación a la contratación en las empresas. Hoy en día ya no contamos con eso, ya tenemos contratos por temporalidad en gran parte de las empresas, porque además tenemos un mayor número de mano de obra competente, eh, para el mismo trabajo, por ejemplo. Entonces obviamente la demanda es cada vez más y las ofertas que tenemos pues no son tantas, son cada vez incluso más reducidas. La modernidad es ese, digamos que ese proceso donde la idea de progreso y de confianza eh, se han desmeritado, ya no se habla con tanta seguridad frente a ello. Eh, y lamentablemente nos dice Bauman que la esencia del trabajo ya no es buscar el bien común, sino que empezamos a pensar más de manera individual. Entonces, por eso creo que es importante hacer el análisis del término de modernidad, porque precisamente es una invitación a que si nosotros vamos a trabajar con grupos, eso nos invita a que tenemos que replantear ese proceso de individualización en el que hemos venido y que creo que en algún momento nos ha pasado a todos, ¿cierto? Donde no siempre buscamos un bienestar común, donde no pensamos en esa unión, en esa cohesión que tenemos con las personas con las que convivimos, sino que lo percibimos más desde una mirada individual. Por lo tanto, pues creo que es importante aprender a desaprender. Y creo que ya se los había dicho también en otros espacios, es esas conductas que hemos ido aprendiendo, cómo podemos de alguna forma replantearlas de tal manera que podamos eh, como reconstruir una cantidad de conceptos y de pensamientos que teníamos anteriormente frente a lo que significaba la unión, la asociación con el otro, el trabajo colaborativo, y de hecho se ve reflejado incluso en los grupos, ¿cierto? Cuando muchos de ustedes me dicen, profe, es que yo no quiero trabajar con nadie, es que yo prefiero trabajar sola porque siento que me va mejor, es que no quiero depender del tiempo del otro. Yo entiendo que hay situaciones específicas en las que es absolutamente complejo porque cada uno tiene una familia, un trabajo, unos horarios específicos y demás. Pero desde el mismo discurso nosotros podríamos mirar que en efecto hacemos parte de ese mundo moderno, ya ni siquiera moderno, sino posmoderno, donde los procesos son cada vez más individuales, y antes uno se alegraba cuando lo ponían a trabajar en grupo. Ay, qué rico si yo quiero trabajar de manera grupal. Hoy en día nos hablan del trabajo en grupo y muchos pues tenemos como cierto recelo con ello. Ya no tenemos siempre la misma disposición que antes, precisamente por esa dinámica en la que hemos venido pensando, digamos que de manera como muy individual. Bueno, pensé que por aquí me estaban hablando, pero no. Muy bien. Entonces, en este contexto de modernidad, donde ya no son tan importantes los vínculos personales, donde deja de existir como ese interés por buscar un vínculo afectivo con los otros, y donde empiezan a desaparecer las certezas. Entonces eso nos va llevando a que por allá también como a mediados del siglo XX empecemos a hablar de otro término que ya no es modernidad, sino posmodernidad. Entonces resulta que ya no solo basta
con que hayan desaparecido las certezas, con que estemos en una modernidad, en un espacio líquido, donde donde somos cada vez más sedentarios, donde queremos toda la mano, sino que además se nos van incrementando como esas conductas y pasamos al proceso de posmodernidad. Y este es un proceso que nos trae también un cambio de paradigma a nivel cultural, eh, donde ya si bien el otro venía perdiendo su importancia, y sé que suena cruel decirlo así, pero si ustedes buscan información frente al proceso de posmodernidad, eso es lo que nos vamos a encontrar en muchas partes, ¿cierto? Y es, el otro pierde su importancia, entonces la prioridad empiezo a ser yo, ¿cierto? La prioridad soy yo y en esa búsqueda de procesos individualizados, pues aparecen también conductas absolutamente narcisistas, ¿cierto? Que pues me imagino que todas ustedes conocen el término de narcisismo, me imagino que lo han evidenciado en algunos, no sé, en su experiencia laboral. Todos en algún momento sé que hemos escuchado hablar sobre el término de narcisista, y es cuando tenemos exceso de amor propio. Está muy bien tener amor propio, pero pues como coloquialmente lo hemos dicho, todos los excesos, todos los extremos de alguna manera son negativos. Así que en la época de la posmodernidad o postmodernidad, con S, con T, lo van a encontrar de las dos maneras, pues empezamos a darle mucha relevancia al yo. Entonces lo externo deja de importarme un poco. Eh, y como dice acá, entonces pasamos del principio del ponemos el principio del placer por encima del principio de realidad. Y con esto del principio del placer me refiero a que todo el tiempo estamos como en una búsqueda de una satisfacción inmediata, perdón, y en esa búsqueda de satisfacción inmediata eh, se empiezan a eliminar los tiempos de espera. ¿Eso qué significa? Que todo se vuelve una situación urgente. Entonces estamos en la cultura del urgente, todo tiene que ser para allá. Entonces qué pereza hacer la fila, qué pereza esperar el bus, qué pereza esperar para, no sé, si estoy en un sitio de comidas y que es muy apetecido, entonces qué pereza hacer la fila, mejor vámonos para otro lado donde podamos comer más rápido. Todo el tiempo estamos en un corre-corre y un acelere impresionante. Entonces, por eso se le llama que estamos en la cultura de la urgencia, donde ya empezamos a perder como el principio de lo real y pensamos más en ese principio de placer y en esa necesidad de satisfacer mi necesidad ya, de manera prioritaria. Entonces es un momento donde el tiempo, es decir, nos centramos mucho en el presente, como si no hubiese un antes, entonces olvidamos como la historia, olvidamos nuestros antecedentes, olvidamos cosas del pasado, se empieza a olvidar, pero de alguna manera, digamos que el futuro también empieza a desaparecer en ese horizonte que nosotros deseamos. Entonces está muy bien, y yo precisamente editando esta diapositiva me ponía a pensar en que incluso desde nuestro discurso muchas veces nosotros lo hacemos, y es vivamos el momento, vivamos el ahora, estamos en el aquí, mañana no sabemos, y digamos que de cierta manera eso puede tener mucho de razón, pero hasta qué punto ese ha sido un pensamiento que precisamente se ha venido construyendo por la misma dinámica donde nos han empezado, donde nos han dicho todo el tiempo, es que no sabemos si hay un mañana, no sabemos cómo va a ser el futuro, no nos preocupemos tanto por el futuro, entonces dejamos de tener proyectos a mediano y a largo plazo, y la mayoría de nuestros proyectos los hacemos de manera inmediata o a corto plazo, cortoplacistas. Entonces, qué rico que cada uno pueda analizar cuando desde su discurso hablamos tanto de vivir el ahora, ¿eso qué implica? ¿Cierto?
eso que implica en nuestro proyecto de vida, eso que implica en la relación que yo tengo con el otro, eso que implica en mi vida laboral, cómo me visualizo yo en 10 años. Eh, porque se ha perdido la esperanza. Esa es otra característica de la posmodernidad y es que somos una sociedad absolutamente desesperanzada. Entonces ya no creemos en nada, ya no pensamos en que podamos tener un futuro prometedor y lamentablemente muchas de las situaciones presentes pues nos llevan a que en efecto pensemos de esa manera, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, todo el problema que tenemos a nivel del medio ambiente. Y entonces ahorita sí empieza uno a ver como la invitación a que creemos conciencia, pero ese es un tema que nos ha generado preocupación desde hace mucho tiempo, pero no a todo el mundo. Y apenas hasta ahorita que empezamos a ver coyunturas tan graves como lo que está pasando en el Amazonas, y entonces ahí sí uno empieza a decir, Dios mío, no, es que entonces ¿qué va a pasar con las generaciones que vienen detrás de nosotros? Pero en muchas ocasiones pues simplemente no lo hemos cuestionado por esa era por posmoderna en la que estamos, donde lo emocional está por encima de lo intelectual. Entonces lamentablemente empezamos a prestarle mayor relevancia a todo lo que tiene que ver con lo emocional del momento, pero se nos va perdiendo esa capacidad de hacer análisis críticos, reflexivos, de compartir con el otro mi saber, mi angustia frente a lo que está pasando. Entonces, pues en este proceso de posmodernidad, se nos plantea como un panorama y es que estamos en la sociedad del espectáculo, en la sociedad donde desaparecen los objetivos, donde desaparecen las metas a largo plazo, eh, donde estamos en una búsqueda de aceptación y aprobación, donde el bienestar está asociado todo el tiempo a la felicidad, pero a una felicidad instantánea, a una felicidad como para un ratico y ya, y en eso basamos nuestra percepción de bienestar. Eh, es una sociedad en la que se tiene un grado altísimo de autonomía. No estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, pero digamos que las normas se han perdido o somos nosotros mismos quienes queremos como ponernos esas normas. Entonces pasamos de una sociedad moderna donde de alguna manera todavía se conservaban algunos valores y ahorita se empiezan a modificar. No han desaparecido, pero se empiezan a modificar. Entonces es una sociedad mucho más flexible, donde el asunto de las normas empieza a ser más negociable, donde los límites son difusos, donde no sabemos hasta dónde llego yo y dónde empiezan también los derechos del otro, eh, donde existe como un proceso de personalización, digamos que de lo que está correcto y de lo que es incorrecto, pero al tiempo, pues como que no nos importa tanto como antes si para el otro eso que yo estoy haciendo está bien o está mal. Entonces todo el tiempo en nuestro discurso aparece como pues no necesito la aprobación del otro y si para mí está bien, no tiene por qué interesarme la percepción que tenga el otro frente a esto que yo estoy haciendo. Entonces precisamente por eso es que empieza a aparecer como todo ese mundo de la personalización y de la individualización, pero también de la naturalización y normalización de muchas de las conductas que tenemos en la actualidad. Entonces, bueno, creo que es importante que cada una se cuestione frente a la percepción que tiene de estos dos conceptos y hasta qué punto estamos nosotros haciendo parte activa de este proceso de posmodernidad. Muy bien. Como les decía, siento que estos dos términos son importantes cuando hacemos análisis de grupos, precisamente porque nuestro reto es aún mayor,
porque creo que es importante y ya lo hablábamos también en el encuentro pasado frente a todos los retos que nosotros tenemos eh, o al papel que nosotros debemos desempeñar como trabajadores sociales en este contexto grupal, frente a la comprensión de la realidad, frente al valor y al respeto por la palabra del otro, frente a todo lo que tiene que ver con la reivindicación de los derechos, con nuestro rol como educadores sociales, cuando hacemos prevención, cuando hacemos promoción, sobre la importancia de reconocer ese contexto en el que nosotros estamos. Muy bien. Resulta entonces que dentro de esa dinámica grupal eh, hay muchos conceptos que yo sé que ustedes ya han identificado dentro del curso de las lecturas propuestas para realizar las actividades. Entonces solamente quiero como centrarme en unos 5 o 6 términos que, que pienso que son relevantes cuando hablamos de la dinámica grupal. Y que tienen que ver con la dinámica interna, la comunicación, la estructura, el liderazgo, la cohesión y el consenso. Cuando hablamos de dinámica interna, eso básicamente hace referencia como a la suma de todas esas fuerzas que van surgiendo en la conducta de las personas que hacen parte de ese grupo, y que básicamente está relacionado con la manera en que yo me vinculo con el otro dentro de esa dinámica, dentro de ese grupo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me relaciono con el otro? Mm, ¿Y cuál es el aporte que yo le hago a ese grupo de acuerdo a la forma en que yo me comporto dentro de él? Entonces, por eso hablamos de un proceso que se da de manera interna, es la forma como funciona el grupo, pero como en su intimidad, ¿cierto? En eso que no conoce el exterior, pero que para nosotros es importante. Entonces, donde reconocemos, por ejemplo, las habilidades que tiene cada uno, eh, y eso nos va a permitir al momento de trazarnos unos planes de intervención poder saber cada uno en qué es bueno. Entonces, es lo que yo le aporto al otro, es la forma en que yo me comporto dentro de ese grupo y es como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. Entonces es como esa fuerza que surge dentro del grupo a partir de lo individual. La comunicación, pues ustedes incluso ya la trabajaron en una de las actividades, muchos lo tuvieron en cuenta, pero muchos otros no. Pero la comunicación es un proceso fundamental dentro de la dinámica grupal, y es lo que nos permite expresar claramente eso que yo estoy pensando, es lo que me permite aprender a aceptar la diferencia, que si bien yo puedo no estar de acuerdo con el punto de vista de uno de mis compañeros del grupo, pueda también aprender a respetarlo. La comunicación está directamente relacionada con la escucha, pero una escucha activa, una escucha donde yo pueda tener la posibilidad de debatir eso que está diciendo la otra persona, pero desde el respeto. Y la comunicación es lo que nos permite entonces compartir con esas otras personas en esos distintos escenarios, eh, y realizar como retroalimentaciones constructivas en frente a esos debates que se dan en los grupos. Y la invitación a través de la comunicación es que podamos hablar de una manera positiva, es que podamos poner en práctica la comunicación, pero desde la asertividad. Es decir, cuál es el tono de voz que utilizo. Si le tengo que decir algo solo a un integrante del grupo, entonces pensar en si es necesario que se lo diga delante de todos o si mejor espero el momento oportuno para hablar con esa persona. Entonces, bueno, creo que todo eso encierra el tema de la comunicación y que es importantísimo que lo pongamos en práctica, por ejemplo, en nuestros grupos de trabajo, en su entorno en el que usted se encuentra ahorita mismo, pues para quienes están laborando actualmente, ¿cierto? Esas personas con las que ustedes se relacionan todos los días y que incluso a veces ven más que a su misma familia, ¿cierto? Por las altas horas que pasamos en nuestros lugares de trabajo. Entonces analice cómo se está comunicando usted con ese grupo. ¿Está expresando claramente lo que siente o se lo está dejando por allá guardadito? Porque resulta que cuando no expresamos,
eso se empieza a guardar por allá en lo interno y en algún momento va a explotar. Entonces, pila sobre todo para quienes no tienen la habilidad o la facilidad de comunicar abiertamente sus sentimientos, sus emociones, sus malestares. Pienso que es importante reevaluar. Sé que si bien son asuntos de personalidad, hay también algunos aspectos específicos que sé que nosotros podemos modificar y que eso nos va a mejorar obviamente la comunicación a nivel grupal. Bueno, está el asunto de la estructura, que la estructura es, como su nombre lo indica, todo lo que compone el grupo, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de la estructura están eh, las personas que componen ese grupo, cuáles son las características específicas de esas personas, cuáles son los intereses que tiene cada uno, cuáles son los roles dentro de esos grupos, cuáles son las funciones. Recuerden, y como a muchos les puse en la retroalimentación de la primera actividad, no podemos confundir los roles con las funciones. Las funciones son, digamos que esas tareas específicas que yo tengo que hacer y que están dentro de mi contrato. Por ejemplo, ¿para qué fui yo contratada en ese cargo específico? Pero los roles ya son más un asunto que se va definiendo o que tú vas marcando dentro de la dinámica de tu grupo, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la persona que se encarga de liderar el proceso? ¿Cuál es de pronto el facilitador, el que es bueno para esto, para lo otro, el que tiene una habilidad específica dentro de ese grupo? Entonces, ¿cuál va a ser el rol que le vamos a asignar? ¿Cuál es el observador del grupo? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos roles que se van definiendo y que hacen parte de la estructura de ese grupo? Bueno, todo lo que tiene que ver con el liderazgo, que básicamente es la habilidad que tienen muchas personas para influenciar al otro de manera positiva para que pueda centrarse, digamos que en el logro de los objetivos, pero que lo haga de una manera voluntaria. Cuando una persona lleva un buen liderazgo en una empresa, todos sus empleados, sus funcionarios, trabajadores y demás seguramente van a estar motivados, alegres, contentos, con una buena actitud, pero eso depende en gran medida del líder del grupo, ¿cierto? De cómo, y por eso pienso que es fundamental, sobre todo para quienes lideran procesos, para quienes coordinan proyectos, para quienes tienen personas a cargo, analizar cómo se maneja la parte del liderazgo. Si tenemos relaciones horizontales o verticales en el grupo, si tenemos un liderazgo impositivo y autoritario donde aquí simplemente se hace lo que yo digo y no acepto propuestas de otras personas, o si por el contrario tenemos un tipo de liderazgo donde consultamos las ideas con el resto del grupo, donde estamos abiertos y sujetos a realizar modificaciones, que pienso que ese es el liderazgo realmente que deberíamos aplicar en los distintos escenarios grupales donde nos desenvolvemos, entendiendo que no hay que mi verdad o que mi percepción no puede ser o mi postura no puede ser inmodificable, ¿cierto? Que tenemos que estar abiertos al cambio y a escuchar eh, esas posibilidades que tenemos dentro del mismo grupo y que a veces son tan valiosas y hay líderes que por no perder porque creen que van a perder su rol, entonces no permiten o no dan entrada a, a la palabra del otro. Entonces, bueno, también es una oportunidad para que analicen desde sus contextos laborales cómo se está manejando el tema del liderazgo y qué recomendaciones podríamos hacer con mucho respeto frente a cómo mejorar este ámbito, ¿cierto? Bueno, está también el tema de la cohesión, que básicamente es como esa tendencia a que nosotros podamos mantenernos unidos, es como todo lo que está relacionado con la sinergia del grupo, con esa unión que hay entre las personas que pertenecen a ese grupo y hasta qué punto la cohesión es lo que nos permite realmente permanecer en el tiempo, ¿cierto? Es la unión como grupo la que nos va a permitir de alguna manera
la permanencia, si tenemos unos objetivos en común, si realmente todos estamos luchando en pro de ese mismo objetivo desde sus distintos y diversos puntos de vista, pero que finalmente estemos apuntando a lo mismo. Entonces, básicamente eso es lo que permite analizar el nivel de cohesión que nosotros tenemos dentro de ese grupo. Y está el asunto del consenso, que es un término a veces complejo de manejar, porque cuando estamos en un grupo y sobre todo si es muy numeroso, llegar a un consenso se hace un poquito complicado, precisamente porque cada uno piensa distinto, porque cada uno lo quiere hacer de una manera específica. Entonces, es natural que se presenten ese tipo de diferencias, que existan esas diferencias dentro de los grupos de trabajo, pero lo importante es que entonces nosotros logremos analizar esos distintos puntos de vista de una manera objetiva para que podamos llegar a un consenso, donde si bien puedo no estar 100% de acuerdo con lo que dice el otro, vamos a buscar un punto de equilibrio donde ambos de alguna forma tengamos la razón y pensemos de manera objetiva frente a esa mejora que nosotros tenemos que hacer. Y en este consenso, pues obviamente, aparte de ser muy objetivos, también tendremos que tener muy en cuenta que ese intercambio de palabras que se haga con el otro sea asertivo, sea empático, que yo aprenda a ponerme en el lugar del otro y que no, por el contrario, pues juzgue esa percepción. A veces uno se encuentra gente dentro de los grupos muy irrespetuosa que cuando una de las personas habla son, no sé, incluso no disimulan, como que eso les da risa, como que el bullying que llamamos hoy en día. Entonces pienso que es importante para llegar a un consenso que tengamos en cuenta todos esos valores de respeto y tolerancia hacia el otro, para que realmente podamos hablar de un verdadero consenso. Muy bien, dentro de esas dinámicas de grupo, pues obviamente hay unas características específicas que tiene que ver con la negociación, con la forma en que se manejan los conflictos, con esas representaciones sociales que nosotros tenemos y cómo eso influye en cómo mi manera de pensar influye dentro de esa dinámica de grupo. Sabemos que dentro de una dinámica grupal se busca pues que las relaciones se puedan afianzar, que se puedan fortalecer. Por eso es importante darnos la pelea frente a lo que nos plantea la posmodernidad, porque en lugar de pensar de manera individual, lo que buscamos es que se puedan afianzar esas relaciones, que tengamos acciones colectivas y que sean continuas para lograr la permanencia. Eh, Dentro de esa dinámica grupal hay, digamos que un valor muy importante y tiene que ver con la comprensión de la estructura misma del grupo, con el conocimiento de mi grupo, que yo pueda analizar a cada una de las personas que hace parte de, es muy importante. Cuál es la percepción, digamos que colectiva, de unidad que yo tengo, de cohesión básicamente. Si realmente los propósitos que yo tengo son compartidos con el resto de integrantes del grupo o no, porque si no comparto eso, pues habría que pensar hasta qué punto es sano que yo tenga permanencia en ese grupo cuando mis intereses son distintos a los del resto de participantes. Muy bien, esas son como a grosso modo, algunas características que tenemos que analizar dentro de esas dinámicas grupales. Bueno, ustedes saben que también hay un tema que retomamos en este curso y que son los modelos de intervención en trabajo social. Recuerdan que ya nosotros habíamos trabajado todos esos modelos eh, en el curso de fundamentos de trabajo social. ¿Lo recuerdan? A ver, vamos a hacer aquí como un pequeño recorderis de lo que nosotros trabajamos en fundamentos del trabajo social. Yo espero que el hecho de que ya ustedes lo hayan analizado en otro de los cursos, pues les permita de alguna manera tener unas bases, ¿cierto? Unas bases frente a los modelos de intervención.
¿Los recuerdan? ¿Cómo vamos? ¿Siguen ahí? Alguien que me cuente que en efecto sí están ahí, que me están escuchando, que sí recuerdan los modelos de intervención, que incluso recuerdan que en la segunda evaluación en línea tuvimos muchas preguntas al respecto. Recuerden que este es un tema que se retoma en este curso de trabajo social con grupos. Así que, eh, nada, se los quería como recordar precisamente porque cuando nosotros, y precisamente con ese trabajo que ustedes están entregando justo en esta semanita, teníamos que hacer como un diagnóstico, un plan de intervención frente a un análisis de un caso de grupo, ¿cierto? Los he estado revisando, eh, pero veo que en muchos no llegamos como hasta la parte de la evaluación. La idea es que esto pudiera ser un ejercicio práctico, pero pues logro percibir que para algunos no fue como posible hacerlo práctico y poder poner, digamos que en ejecución ese plan, esa propuesta de intervención. Por lo tanto, pues se les hacía difícil llegar también al tema de la evaluación, es decir, qué tan efectivo o no fue, cuál fue el impacto que generamos con esa propuesta. Y parte fundamental de esas propuestas de intervención están directamente relacionadas con el modelo que yo estoy utilizando o el modelo en el que yo me estoy basando para poder realizar esa intervención, ¿cierto? Entonces, sabemos que el modelo psicodinámico es el que nos permite mejorar y facilitar el desarrollo de la personalidad, que de alguna manera pudo ser afectada pues como por diferentes conflictos, que lo que busca es generar como un equilibrio en la dinámica, que busca hacer intervenciones a nivel interno para poder modificar conductas que se reflejan en lo externo. Es un modelo que nos permite como hacer consciente cosas que tenemos en el inconsciente y que a veces no nos damos cuenta. El modelo de modificación de la conducta, donde se tiene en cuenta como el momento presente, el aquí, el ahora, donde se hace un énfasis especial como en esas conductas que fueron aprendidas de alguna manera del pasado y que no están siendo favorables en mi presente, y por lo tanto pues tenemos que determinar como algunos hechos precisos que me permitan buscar algunas modificaciones. Entonces para eso es muy importante la participación de esas personas con las que estamos trabajando, hacer alianzas con ellos, hacer un trabajo colaborativo con el usuario, identificar cuál es su necesidad, qué es realmente lo que quiere. El modelo de intervención en crisis creo que es muy claro, ¿cierto? Ese no se los voy a aclarar tanto porque pues su mismo nombre lo dice. Recuerden el modelo que está centrado en la tarea, en hacer atención, pero con problemas que son definidos específicamente por los usuarios. No es donde el trabajador social hace un diagnóstico específico, sino que llega a trabajar y hace énfasis en eso que para ese grupo específico es una problemática. Puede que para usted no sea esa, pero si para el grupo lo es, entonces habría que mirar cómo hacemos esa intervención, pero centrado en eso que para el usuario es la problemática específica en ese momento. Eh, el modelo humanista, pues que saben que obviamente por su nombre es un modelo absolutamente integrador, es un modelo que tiene en cuenta factores emocionales, físicos, ideológicos, a nivel espiritual. Eh, digamos que es un modelo donde nos invita a pensar en esa mirada del otro como un sujeto que piensa, como un sujeto que hace parte de ese grupo y que es importante escuchar también como su versión frente a la situación específica por la que esté pasando. Entonces es un modelo como muy reflexivo que nos lleva a pensar en el otro como una persona de valores,
como una persona que puede ayudarnos a construir precisamente esos cambios dentro de la dinámica grupal, como una persona que tiene habilidades, capacidades específicas, que es bueno para algo y que nos permite verlo como desde una visión muy integradora. Está el modelo de gestión de casos, que recuerden que es un modelo donde no podemos atender como muchas problemáticas al tiempo, sino que tenemos que aprender también a remitir. Cuando nos llega un grupo con múltiples problemáticas, entonces quieren que el trabajador social se las solucione todas. Entonces es empezar a gestionar caso por caso y a mirar qué definitivamente me corresponde a mí y qué corresponde a otra área. Y el modelo sistémico, que ya saben que es el que, pues, si una partecita se afecta, entonces se afecta todo el sistema y demás. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta específica frente a, pues, como a estos conceptos relacionados con la dinámica grupal, a la modernidad, posmodernidad, la cohesión, el liderazgo, todo lo que ya hemos mencionado. ¿Está claro, entendible? ¿Alguna duda? Les leo, les escucho. Todo claro. Ok, Paola, muchísimas gracias. Veo que por aquí Alejandra también está escribiendo. Está muy bien, profe, listo, perfecto. Bueno, recuerdan que yo les había dicho que quería, pues que esperaba como la participación de muchos de ustedes en este espacio, que somos más de 30, así que no tenemos ni la tercera parte conectada, porque quería que hiciéramos como un análisis de de un caso específico, ¿cierto? Como a que hiciéramos un ejercicio de escucha que se iba a proponer en el encuentro pasado, pero habían muy poquitas personas conectadas y no se logró hacer. Hoy no somos tantos, pero sí podríamos hacerlo. Creo que lo podemos hacer. Entonces es muy sencillo. Vamos a hacer algo. En este momento hay 7 participantes, ¿cierto? Entonces tenemos a Alejandra Cifuentes, a Alejandra Úsuga, a Daniela, a Natalie, a Paola, a Sandra y a Yesenia. ¿Alguien me faltó? Bueno, esperemos que no. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar solo 2 para que sea de pronto más fácil. Entonces, un grupito de 3 y otro grupito de 4. Y para que sea más fácil, pues entonces yo voy a definir muy sencillo. Entonces, Alejandra Cifuentes, Alejandra Úsuga y Daniela van a analizar una problemática grupal que les voy a sugerir enseguida y ya les voy a decir qué vamos a hacer. Y Natalie, Paola, Sandra y Yesenia van a conformar otro grupo. ¿Listo? La idea es que entre ustedes, entre las 3 y entre las 4, van a analizar una problemática muy sencillo. O sea, vamos a tener aquí 5 minuticos para que lo hagamos, porque la idea tampoco es que sea muy demorado. Y lo que yo quiero es que ustedes identifiquen como algunas situaciones específicas en ese grupo, ¿cierto? Entonces, voy a proponerles, vamos a ver, creo que por aquí les había apuntado varias, pensando en que iba a tener como varios grupitos, pero bueno, vamos a suponer que ustedes están realizando un taller o una capacitación con un grupo específico. Entonces, el primer grupo, el grupo número 1, que entonces serían Alejandra, Alejandra y Daniela, ¿cierto? Vamos a analizar cómo harían ustedes o cómo desarrollarían ustedes un taller o qué dinámicas utilizarían supongamos que ustedes están realizando las invitaron de una institución educativa a que ustedes realicen una participación en una escuela familiar, porque ya no la llamamos escuela de padres, sabemos que a las escuelas
a estas reuniones familiares no siempre van el papá, la mamá, sino la abuela, la tía, el acudiente, la vecina, ¿cierto? Entonces, por eso ya no se denominan escuelas de padres, sino escuelas familiares. Entonces, a ustedes tres las invitaron a dictar o a dictar, no, eso suena muy magistral, a generar un taller con todos los papás, mamás, abuelos y demás, o sea, con las personas que están en la reunión, porque resulta que hay una situación específica y es que hay unos niños que van perdiendo el año. Es una reunión para estudiantes de básica primaria. Entonces resulta que están perdiendo el año, van con un muy mal rendimiento académico y deciden hacer una escuela familiar con esos papás de los hijos que van perdiendo el año. Listo. La idea es que ustedes se contacten por el interno, pueden poner aquí de pronto sus números y rápidamente crean un grupito, lo pueden hacer por WhatsApp o por llamada o lo pueden incluso compartir aquí mismo en este espacio para que se hablen entre las tres, aunque yo sé que la mayoría de ustedes pues tienen comunicación también por otros medios. Entonces, vamos a analizar bajo qué modelo de intervención ustedes se basarían para realizar o para hacer el montaje de ese taller y qué aspectos a nivel estructural tendrían en cuenta para que realmente pueda tener impacto ese taller que ustedes van a socializar con esos padres de familia. ¿Está claro? Y el segundo grupo, ok, y el segundo grupo, Natalie, Paola, Sandra y Yesenia, resulta que las invitaron a un centro eh, donde, a ver, ¿cómo se las planteo para que me lo entiendan? Resulta que tenemos un grupo de cuidadores de adultos mayores. Ese es nuestro grupo. Un grupo de personas de diversas edades, unas muy jóvenes, otras no tanto, es un grupo muy diverso, donde tenemos que la característica principal es que son cuidadores de adultos mayores y que tienen una condición especial, adultos mayores que están unos postrados en cama, los otros de pronto no tienen, tienen problemas de Alzheimer, o sea, adultos mayores con una cantidad de situaciones, ¿cierto? Entonces resulta que ustedes van a dictar un taller para esas cuidadoras, porque han identificado que estas personas no están haciendo un buen, pues no tienen tiempo libre, están 100% dedicadas al cuidado de esos adultos mayores, entonces hay que hacer un taller de sensibilización para que sean conscientes de la importancia de tener un tiempo para ellos. ¿Listo? Entonces la idea es que entre ustedes logren en este momento generar un plan así rápidamente, o sea, no les estoy pidiendo una cosa pues súper elaborada, súper exigente, pero así como lo mínimo, ¿qué modelo de intervención vamos a tener en cuenta y cuál es la estrategia para generar impacto con ese grupo? ¿Listo? ¿Está claro para ambos grupos? Son las 9:01. Yo voy a detener la grabación un momentico, aunque no sé si de pronto entre algunos de ustedes van a seguirse comunicando aquí mismo, es absolutamente válido, pero pensando en que todo va a quedar en la grabación, entonces vamos a realizar esto en unos 5 o 10 minuticos a las 9:10. A las 9:10 empezamos a compartir, cada grupo tiene 5 máximo 10 minutos para que por tardar a las 9:30 estemos terminando el encuentro. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? La idea es que podamos poner en práctica todas esas dinámicas grupales que sé que ya hemos ido identificando en algunos textos, desde la experiencia que ustedes tengan. Ok, me dicen que está claro, perfecto. Entonces, manos a la obra. A las 9:10 por aquí les estoy hablando. Yo voy a inhabilitar el micrófono para que no se escuche mucho ruido. Y 9:10 empezamos a socializar. ¿Listo? Muy bien.
Muy bien, entonces ahorita sí continuamos, pasados 15 minutos. Alejandra me cuenta que ya el perfecto, están listísimas. Esa es la actitud excelente. Entonces el micrófono es todo suyo. Ustedes ya me cuentan si va a hablar solamente una, si las tres lo van a hacer. Entonces damos inicio, nos cuentas cuál es el objetivo, qué tipo de problemática les tocó en el grupo y cómo van a desarrollar ese taller. Adelante. Vale, el objetivo que vamos a realizar con la actividad es poder identificar las causas que está haciendo que los estudiantes de básica primaria pues estén bajando de rendimiento o vayan mal en las materias. Lo primero que tenemos que hacer, ya logrando pues identificar que hay un bajo rendimiento de los estudiantes, es pasar como a identificar las causas, sean a nivel de la institución o las causas tal vez por descuido de los padres. Para eso se llevaría a cabo al inicio pues una conversación, una charla con los padres de familia, tratando de investigar o de indagar con las respuestas sobre el manejo que se le está dando a los estudiantes, el tiempo libre, si se les está permitiendo el libre acceso, por decir, a que ellos tomen el tiempo como ellos lo crean conveniente, que no hay como una participación de los padres de familia, revisándole por decir los cuadernos, mirar de pronto si hay un compromiso entre padres y estudiantes frente a la cuestión del estudio. Ya retomando pues esas ideas, las respuestas que los padres nos dan, iniciaríamos con la intervención de dar a conocer pues que los estudiantes han bajado en rendimiento y se trataría de buscar el compromiso tanto de los padres de familia, de las escuelas de familia, para llevar como ese proceso más de cerca, llevar como un control para haciéndoles la revisión diaria de los cuadernos, de las actividades, sentarse un momentico en las tardes a hacerlos estudiar, y todo ese proceso que conlleva el acompañamiento de padre de familia con el estudiante. Ok, Alejandra, bueno, ¿cómo harían, es decir, esa primera parte donde ustedes van a indagar primero cuáles creen que son las causas, cómo lo van a hacer con lluvia de ideas, que cada uno lo haga de manera voluntaria? ¿Pensaron en qué estrategia van a utilizar para que los papás participen? Sí, Bueno, señora. profe, Continuar. Hola, bueno, es que no sé si me escuchen. sí, Sí, perfecto. bueno. Dale, Casi dale. siempre en los encuentros familiares, pues los padres de familia no son como muy participativos o muy dados ay, yo hablo, yo también, no, antes muy poquitos son los que alzan las manos para hablar, para opinar, ¿cierto? Así es, y Entonces por uno eso les pregunté. ajá. Entonces, como ellos sí son más bien apáticos a las actividades donde tengan que hablar tanto, pues uno opinaría, hacer preguntas. Yo decía, por ejemplo, que cómo se han sentido este año, pues supongamos, en la institución, qué problemas han tenido, ¿cierto? Pero como ellos no van a hablar, hay veces tanto en público, uno puede hacer unas tarjeticas que hay con las preguntas, no tiene que copiar el nombre cada uno arriba, no, sino como hacer un consenso primero, como, a ver, como visualizar el problema, porque uno no llega ahí mismo como está pasando esto, no, uno tiene que primero indagar. O sea, hacer como un diagnóstico, mirar cuál es el problema. Bueno, hay papás que no están en la casa, los cuidan son los abuelos y los abuelos no tienen un conocimiento previo frente a diferentes pues asignaturas que ya se ven. Entonces uno primero yo digo que tiene que conocer el problema. Entonces no sé si antes de la reunión o no sé,
mandar una serie de preguntas, mandar como un test y que los papás lo respondan y ya uno hacer como más o menos ve, es que la problemática va direccionada como no hay poco acompañamiento o de por sí los niños no tienen una rutina específica en la casa de tareas o acceden mucho a internet, entonces son niños que no, o sea, no tienen una disciplina en casa. Entonces no sé, es que eso es muy complejo, profe, uno no sabe. Tranquila, Daniela, no, lo importante es que nos arriesguemos, qué chévere que podamos empezar a generar estos procesos desde ya. Me parece muy bien, la única sugerencia es que yo no pensaría en un test previo porque no sabemos cuántos realmente van a asistir y cuántos no. Entonces creo que hay que pensar en estrategias que podamos utilizar en el mismo momento con las personas que están presentes. De ahí sí se podrían establecer compromisos. ¿Cierto? De los que se puede hacer evaluación después, pero no podemos contar con esos papás que no van a estar y que va a ser muy complicado porque ustedes se supone que son externas y que simplemente una de las profes la invitó a esa reunión, pero entonces es muy difícil que ustedes antes de tengan acceso a esa población y por eso es importante mirar el contexto. Muy bien, ¿en qué modelo de intervención pensarían entonces para ustedes realizar ese taller? Bueno, pues nosotros pensamos que sería en el modelo centrado en la tarea, Alejandra, hola, ¿cómo estás? Muy bien, en el modelo centrado en la tarea. ¿Y por qué en ese modelo? porque es ahí como porque es un caso que sería ahí en el, pues como en el momento Ujú. y de ahí mismo serían como organizar las tareas y dar la solución, pues soluciones no, como hacer acuerdos ahí con los papás y los profes. Ok, perfecto. Listo, me parece muy bien. Otra recomendación sería que ustedes piensen, porque bueno, tengo entendido que harían al inicio como una lluvia de ideas y luego ustedes les van a socializar a ellos, entendí como unas recomendaciones de qué hacer para que mejore, porque puede ser un asunto de comunicación, de falta de acompañamiento, me parece chévere que hagan esa lluvia de ideas al inicio, porque eso les va a permitir generar como otras alternativas de solución al final. El asunto es que tienen que pensar en que sea algo dinámico, ¿cierto? Que no sea solo, por ejemplo, la lluvia de ideas, sino de qué manera luego ustedes van a socializar específicamente esa, como la retroalimentación, la devolución que van a realizar, que sea de una manera muy práctica para que ellos no se aburran. No hay nada más incómodo que uno ver que la gente empieza a bostezar en el taller, por ejemplo. Entonces, que todo el tiempo tengan la atención de ellos puesta en ustedes. Así que hay que ser muy ingeniosos frente a esas técnicas que vamos a usar para hacer la devolución a los papás. Listo. No sé si tengan algo más que aportar, algo que les haya faltado de pronto decir dentro de lo que conversaron o si ya terminaron. No, profe, ya. Listo, Alejandra. Ok. Dale, me ibas a decir algo más. Pues no, sino que sí, pues dijimos que al principio empezaríamos pues con la lluvia de ideas, ahí pues con los papás y eso donde se hicieran preguntas sobre el tema de qué tiempo le dedicaban a los hijos para hacer las tareas, si los hijos hacían las tareas solos o en la escuela qué metodologías se tenían para el tema de investigación, pues que se iban a utilizar lluvia de ideas con esas preguntas. Listo, Alejandra, perfecto, muy bien, les agradezco mucho. ¿Les pareció muy horrible trabajar, hacer como bajo presión esa actividad? ¿Qué tal les fue trabajando a las tres? ¿Ya habían trabajado antes juntas o nunca? ¿Cómo les fue con ese trabajo colaborativo? Muy horrible. ¿En qué sentido? Porque muy horrible. No, no, mentiras, pero igual ya pues en el semestre pasado pues trabajé con Alejandra y en ese estoy trabajando con Daniela, entonces pues Ah, no. bueno, maravilloso. No me asustes. Está bien, bueno, perfecto. Muchísimas gracias para Alejandra Cifuentes, Alejandra Usuga y Daniela. Y entonces ahorita es el turno para el equipo número 2. Así que el micrófono es todo de ustedes. Adelante. Profe,
qué pena, tenemos una duda. Estamos Cuéntanos. aquí un poquito como perdiditas porque no, yo personalmente entendí que el taller va a ir dirigido a los cuidadores Sí, de las personas que están en ese centro de adulto mayor, pero mi pregunta es, la problemática, ¿es solucionar la problemática que está viviendo los adultos mayores? no, ¿O acuérdate que la problemática era que que estas no? personas, que los cuidadores no estaban teniendo tiempo libre porque dedican toda gran parte de su horario al cuidado de estas personas y generalmente no tienen tiempo para ellos, están 100% concentrados en su rol de cuidadores, por lo tanto eso está teniendo afectaciones en su salud mental porque no hay un uso del tiempo libre. Esa era la situación problemática. Bueno, yo sé que otra compañera me va a apoyar, pero voy a arrancar yo. Vale, dale, adelante. Listo, bueno. Pues yo haríamos un taller de sensibilización, ¿sí? Primero pues haríamos un diagnóstico de cómo, de qué es lo que ellos están sintiendo, de cuáles son sus horarios de trabajo, si ellos se turnan, ¿sí? Y de esa forma poder hacerles una sensibilización, porque yo pienso que lo primero que uno tiene que mirar pues es un diagnóstico antes de hacer un taller, ¿sí? Cuáles son sus horarios, cómo se sienten, si están trabajando porque les gusta esta parte o por necesidad, ¿sí? Y de acuerdo a esto podríamos manejar un modelo. Que Paola está lista para decirnos, ¿cierto, Paola? Sí, bueno, en cuanto a los modelos, yo creo que hay varios modelos que aplicarían. Me parece o nos parece pues que el modelo, sobre todo el modelo sistemático, porque finalmente pues la idea es que ellos puedan encontrar como ese espacio que les ayuda a mejorar sus problemas en cuanto a la parte emocional y la parte de salud mental por la falta de tiempo, pero sin embargo no podemos descuidar pues lo que viene siendo su trabajo, ¿no? Que es el cuidado de estos adultos mayores, por lo cual creo que cómo hacer una interacción y tratar de hacer una interrelación entre paciente y profesión o cuidador de pronto nos puede ayudar en este caso. E igualmente, creo que un modelo crítico radical podría ayudar un poco teniendo en cuenta que es una situación que pues no es como culpable, o bueno, los cuidadores no son culpables de la situación, simplemente no se han podido moldear de pronto a los horarios y no han encontrado la manera de darse ese tiempo de ocio, lo cual les está generando estos problemas emocionales. Ok, Paola, muy bien. Bueno, listo. O sea, en esa primera parte hacen también como un diagnóstico y luego entonces, ¿cómo vamos a hacer específicamente esa sensibilización con estas personas? O sea, ¿a través de qué herramienta? ¿Cómo lo vamos a lograr? Yo, bueno, yo opinaría que las herramientas que se pueden utilizar serían principalmente o primero hacer una charla donde cada persona, empezando por los cuidadores, pueda exponer lo que está sucediendo, exponer el problema y cómo se han sentido afectados con ello. Luego, en ese momento, después de escucharlos a ellos, también no considero de pronto que sean los mismos adultos mayores, sino la persona que se encarga de ubicarlos en horarios y en tiempo, que sea también una persona que se pueda acercar con nosotros, tener otro encuentro, que él nos cuente un poco lo que está buscando o lo que está requiriendo de los cuidadores y luego cuando hayamos escuchado las dos partes poder unirlos a que todos tengamos nuevamente una charla y ya con base a esas bases, valga la redundancia, que escuchamos de las dos partes se puedan llegar a acuerdos que permitan que todos puedan cumplir lo que están necesitando, lo que están buscando. Ok, perfecto, Sí, Paola. Mil gracias. Creo que Natalie también iba a decir algo. sí, se pueden hacer actividades en ese taller de pausas activas, que me parece a mí que son bien importantes para todos los trabajadores en general. Las pausas activas, aunque uno no crea, son bien importantes, tanto en el área administrativa, en la de salud, en la más complicada que uno esté, me parece que es muy importante y haría una pausa activa mostrándole a ellos por qué es importante, ¿sí? Porque es importante esos 5 minutos de una hora que usted haga una pausa activa, tome aire, reflexione,
haga otra, hasta en el movimiento de sus ojos, si solo se concentra, es tan importante que usted haga otra dinámica para que así mismo tome aire y pueda su cerebro oxigenarse y nuevamente empezar así por más cansado que uno se sienta. Yo personalmente que las he vivido haría principalmente el taller con una pausa activa, empezaría por eso. No sé, profesor, ¿qué opina? Perfecto, me parece perfecto empezar así porque además es una dinámica rompehielo, es una dinámica que los va como a desconectar de ese espacio en el que normalmente se mantienen en esa monotonía, a que se salgan como de su zona de confort. Miren, es un tema muy, muy inquietante y yo no sé si se lo habían cuestionado, pero precisamente quise ponerles esa problemática porque de verdad en algún momento con algunos de los usuarios nosotros logramos identificar eso y es que cuando hay personas que están dedicadas al cuidado, pues en este caso les puse el ejemplo de adulto mayor, pero al cuidado de una persona en alguna situación de discapacidad, que esté postrado en cama o demás situaciones, se hace muy complejo como el uso del tiempo, porque son personas muy demandantes que requieren todo el tiempo estar bajo el cuidado, bajo la supervisión. Entonces estas personas como que se olvidan que tienen una vida y, y me parece que es importante hacer alguna sensibilización con ellas. Muy bien, bueno, para los dos grupos y ya como para terminar, y que esto nos quede como enseñanza. Yo les indiqué cuál era la problemática y el grupo con el que iban a trabajar, ¿cierto? Pero esperé que de pronto ustedes me preguntaran algunas cositas y no pasó. Como qué cosas. Importante cuando vamos a desarrollar un taller, saber cuál es la locación donde lo vamos a desarrollar, porque del lugar dependerá que yo pueda utilizar ayudas audiovisuales, que yo pueda hacer algunas actividades lúdicas, por ejemplo. Entonces, importante, siempre que ustedes vayan porque les va a pasar en algún momento, alguien les va a pedir el favor, las va a solicitar para algún taller sobre algo específico en un lugar. Entonces, es importante que ustedes siempre pregunten con qué medios cuentan, cómo es la locación. Y una cosa fundamental que ninguna me preguntó, ¿de cuánto tiempo se dispone para realizar el taller? El tiempo es lo primero que yo pregunto. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque si a mí no es lo mismo que a mí me digan tiene media hora a que me digan tiene 2 horas. Entonces, obviamente, con base en la duración, en la disponibilidad de tiempo, el espacio que tengan para mí, yo voy a plantear como todo el derrotero de actividades a realizar. Listo, entonces hay detallitos, entre otras cosas, pero fundamental que sepan locación, con qué medios cuentan y disponibilidad de tiempo y número de personas que conforman el grupo. Porque si yo les voy a llevar, por ejemplo, un test, necesito saber cuántas copias llevo, si son 50, si son 20, si son 10. Entonces, siempre es importante mirar aproximadamente, o sea, cuántas personas fueron convocadas. Listo. Si yo quiero llevarles, yo por ejemplo a veces uso, les llevo un dulcecito, un confitico para el final, entonces es muy importante saber cuántas personas son para todo el material que yo vaya a utilizar. Listo, que nos quede como reflexión para que de ahora en adelante nos cuestionemos también eso. Total, caímos, dice Alejandra. Bueno, pero no, 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 realmente creo que precisamente eso es lo que nos permite hacer otras construcciones y decir, ay, sí, no tuve en cuenta esto, ¿cierto? Muy bien, señoritas. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo les fue el último grupo trabajando juntas? Muy horrible. ¿Cómo les parece que implementemos este tipo de ejercicios en los encuentros sincrónicos? Profe, Señora, yo tengo una duda, yo soy muy preguntona. ay, maravilloso. Cuéntame. No, em, ¿cuántos modelos puede aplicar según el caso? Ustedes ¿Muchos? pueden aplicar, ustedes pueden combinar varios modelos a la vez. Eso Sí, no cierto que sí, tiene, porque yo sí. tenía esa discusión con mis compañeras. Yo no, el de crisis también, pero el pulso dinámico, entonces estábamos como en esa. Sí, Y pueden desde que hizo el hacerlo. ejemplo anterior quería preguntarle, pero es que nadie más pregunta, solo yo que me Pero no, pregunté. no importa, no importa que lo que pasa es que a veces no todos preguntamos porque nos da pena, porque somos tímidos, pero las preguntas nos van a aportar a todos, así que no dejes de hacerlo.
Listo. Sí, Yesenia por aquí veo que también la, está escribiendo. la verdad me parece que este tipo de encuentros, perdón, encuentros no, este tipo de dinámicas nos sirven muchísimo en los encuentros porque cuando uno lee se queda con muchísimas dudas y generalmente yo las estoy empezando a notar, como esa, por ejemplo, que tenía que Ajá. saber cuántos modelos, ¿sí? Lo mismo con lo del diagnóstico de la actividad, tenía bastantes dudas, ¿sí? Lo mismo si yo puedo aplicar una actividad visual o de entrevista, ¿sí? Porque dice que hay muchas formas de sacar un diagnóstico, pero Ujú, me así es. preguntaba yo cuántas puedo usar al tiempo, si todas mis herramientas las puedo usar o dependiendo del caso no usar esta por X o Y motivo. Entonces sí es muy bueno este tipo de dinámicas porque así uno se equivoque, por lo menos sabe que no se le olvida con la aprendida. Así es, así es. Esa es la idea. Eh, bueno, Yesenia dice, excelente actividad. Por aquí Sandra dijo, sí, horrible, me imagino que con lo de preguntona o no sé a qué se refería. Alejandra nos dice, y más los encuentros de la profe son importantes y le aportan y amañan a uno. Excelente, qué rico leer eso. Bueno, pues ya saben que este era nuestro último encuentro del curso. Tengo un compromiso con ustedes para ponerme al día con las calificaciones. Em, Realmente este bloque ha sido de muchos estudiantes, de muchos cursos, entonces pues bueno, obviamente a veces por asuntos de tiempo pues también soy consciente de que ustedes quieren ver las notas ya, pero no se preocupen que las verán prontico en sus plataformas. Em, ¿Qué más les digo? Ay, ¿qué más? Fundamental, aviso parroquial para que ya terminemos. Ustedes saben que tenemos la evaluación docente. Antier nos hicieron el reporte y solamente iban, si no estoy mal, como 7 personas. Y es un grupo de más de 30. Así que pilas, por favor, juiciositas, vamos a diligenciar la evaluación docente. Ustedes saben que es un proceso que se hace finalizando cada bloque y que eso es lo que les permite a los coordinadores y directivos tomar decisiones y acciones de mejora con su equipo docente. Entonces realmente es un proceso muy importante para quienes no la hayan realizado. A ver, yo hago un sondeo, aquí muy honestas, de ustedes, ay, ya se me fue alguien. De las 6 que están aquí, ¿quiénes ya la hicieron? Levanten la manito. Yo, profe, yo, Daniela. Daniela ya la hizo, muy bien. Sí. ¿Y el Yo también. resto? Alejandra Cifuentes también ya la hizo. Alejandra Úsuga me dice que no ha hecho sino la mía, que fue la primera, que le faltan las otras. Muchas gracias, muy bien. A ver, señorita Natalie, ¿usted qué? Paola, Yesenia. Bueno, yo también. Entonces resulta que casualmente las 7 que ya estaban hechas eran las de ustedes. Ujú. Ay, no, mentiras. Bueno, no. Si hay alguna que no la haya realizado, puede sacar el espacito de una vez, va y la responde, que eso es rapidito. Muy bien, no, profe, aún no, pero voy a colocar, listo, Yesenia, dale, perfecto. Muchas gracias. Lo importante es que no te quedes sin hacerla. Ya saben que está activa hasta el 6. Creo que hasta el 6. Venga, miremos otra vez la carta. Sí, hasta el 6 de septiembre está activa, pero no significa que lo vamos a dejar para última hora. Y bueno, nada, agradecerles como siempre, tanto a ustedes que estuvieron de manera presencial, de verdad que valoro mucho que compartan conmigo este espacio en línea, pero sé que las demás personas van a acceder también a la grabación. Además, ustedes saben que la profe Adri en la última evaluación siempre pone cosas de lo que vemos en los encuentros en línea, independientemente de que hagan parte del contenido de las unidades o no. Así que sí o sí, la sugerencia obviamente siempre será que accedan a la grabación y garantía de que la escucharon se verá reflejado en el resultado de las evaluaciones. Así que bueno, no siendo más, les mando un Profe, abracito. tengo una duda. Cuando, Cuéntame, Natalie, bueno, cuéntame. yo sé que me salgo un poquito del tema, pero bueno, la primera le va a hacer una sugerencia. Claro, Pues
puede que nos ayude con un puntico a los que participamos. Nos motiva, nos Mira, motiva. de hecho, Natalie, yo les iba, y gracias por recordarlo porque les iba a hablar del tema. Yo incluso pensaba hacerlo, porque me parece que es muy valioso que ustedes estén aquí y es un valor agregado. Pero justo esta semana nos recordaron a través de un anuncio muy importante, o sea, hay un reglamento y hay como un protocolo al que obviamente todos los docentes tenemos eh, pues que todos tenemos que acatar y nosotros no podemos condicionar y eso ha estado claro desde siempre. O sea, yo no puedo, por ejemplo, aumentarle la nota a un estudiante que pudo estar en el encuentro y ponerle una menos al que no. ¿Por qué? Porque precisamente el principio de la educación virtual es que ustedes puedan manejar su tiempo. Claro, para uno como docente es muy importante que ustedes estén y a mí me da mucha tristeza cuando veo que se conectan tan poquito, ¿cierto? Pero por ética, por reglamento y por principio de la universidad, o sea, no puedo condicionar al que no estuvo en el encuentro como castigándolo con una nota más bajita o como, por ejemplo, poniéndoles a ustedes una más altica. No, no, o sea, espero que me entiendan, pero son las directrices que tenemos. Y bueno, hay que entender también que hay muchos compañeros que no se conectan no porque no quieran, sino porque definitivamente no pueden, Bueno, sí, ¿cierto? sí, No señora, sí, pueden. se me había Entonces, olvidado bueno, eso. eso sí quería como aclarárselos y espero que de corazón también se pongan un poquito en mi lugar y entiendan que tiene toda la lógica del mundo, ¿cierto? O sea, si algún día es usted o alguna de ustedes la que no puede participar, pues tampoco les gustaría de pronto que pase eso, ¿cierto? Entonces, bueno, Bueno, aclarada yo la lo primera. veía más a modo de motivación, sí, Ah, no lo no, veía. motivación toda, obviamente, y de verdad que para mí es muy significativo que ustedes estén acá, que participen de manera activa en el espacio y demás, me parece fundamental. A ver, yo miro quién fue la que se me fue, quién me hace falta. Ay, Sandra, se me fue Sandra. Sí, solo que Bueno, como tiene la bebé. ok, sí, la ventaja de eso, de que sean poquitas, es que las voy identificando. Entonces, vean, Ujú. se me van yendo y yo ya sé quién se me... Mentiras. Es verdad, a veces no nos da, por cierto, no he estado en los anteriores porque no pude, porque con esta profe hago el esfuerzo, pero los has escuchado. Lo importante es que si no estuviste, por lo menos los hayas escuchado. Bueno, Natalie, esa era tu primera sugerencia. Y lo segundo es, Ay, profe, es que me da cosa que nos vayamos mucho en ese tema, mire la hora que es y me da pena con las compañeras. Eh, 9:43, cuéntame. sí, qué pena con todas, pero es que hace rato que sí, no podía estar primero en los encuentros, por lo que usted dice, sí hemos, de verdad, a veces hemos tenido mucho trabajo, no hemos podido estar todas. Pero la pregunta va es sobre qué ha pasado. Lo que pasa es que yo estuve leyendo por ahí un poquito sobre Ah, nuestra sí, clínica. ya sé. Sobre lo del No CONEX. tengo claro, sí, o sea, lo que ha pasado, lo que con el ministerio, creo que es, de trabajo. Ok. Entonces quiero saber porque pues a mí me preocupa personalmente que yo estoy metiéndole todas las ganas a la carrera, que estoy invirtiendo con mucho sacrificio mi plata y pues que de pronto nos digan, no, es que no se vale, no podemos trabajar, no se pueden graduar, o sea, esas cosas sinceramente a mí me preocupan y Claro que sí, quisiera Natalie. saber. Yo no sé si tú estuviste en el encuentro que tuvimos la semana, ay, no me acuerdo si antepasada, creo que la semana antepasada que yo les envié pues como la invitación a todos los grupos para que participaran del encuentro con la coordinadora, con el decano y las dos docentes del programa. Es que yo entré, pero había era como una nota, no sé si yo entré como a las 8:05 y ya era una nota y en la cual después, o sea, él explicaba era que seguían como en los acuerdos, ¿sí? Que había otra próxima reunión y que todo iba bien, pero no fue Eh, como específico, o sea, no sé si yo entré a la hora que no era, no que me Bueno, volví pero nada. básicamente, Natalie, en eso vamos, o sea, hasta ahora no hay nada nuevo, yo les monté la circular, la última en la página de inicio, ellos ya se han reunido en 3 ocasiones con la presidenta del CONEX, hay varias propuestas, están también gestionando pues como un apoyo desde la parte jurídica para sustentar
toda la parte del programa, está clarísimo y seguimos pues como en la pelea de que el Ministerio de Educación aprobó obviamente el programa, que está aprobado por 7 años creo, si no estoy mal. Obviamente luego habrá que hacer modificaciones en el pensum, pero por ahora no se es decir, yo entiendo que se angustien, ¿cierto? Yo entiendo, es natural que lo hagan, pero créanme que la universidad está haciendo todo lo que está en sus manos para solucionar pues como esta situación. Cuando hablaban de tiempo, la idea es que para inicios del próximo año ya tengamos como este asunto solucionado y que ahorita el problema no es que no se les vaya a expedir tarjeta profesional. Esa no es la discusión. Inicialmente lo era. Ahora el asunto es como el tema de las prácticas, ¿cierto? El acompañamiento, los asesores de práctica y demás. Pero es un tema que se está dialogando con todas las universidades, con las otras universidades que tienen el programa también en línea. Pues ustedes saben que quien lo tiene 100% en línea somos nosotros y que es la primera universidad pues a nivel país que la tiene 100% virtual, pero hay otras 4 o 5 universidades, no recuerdo en este momento, que tienen el programa también a distancia o semipresencial. Entonces están todas pues como unidas trabajando con ese objetivo y el CONEX de alguna manera también ya está haciendo como consciente que pues que en efecto hay que darse la pelea y que es importante también analizar algunas situaciones o algunos vacíos que hay también en la educación presencial, ¿cierto? Que es un asunto que se está discutiendo no solo para la virtualidad, no es porque seamos un programa 100% en línea, o sea, hay muchos asuntos que están ahí en juego. Entonces, igual, cualquier información adicional que yo tenga, cualquier cosita de la que me entere, les estaré, por supuesto, contando. Listo, Natalie. Espérame. Sí, profe, muchas gracias. Qué pena pues, haberlas hecho Ok. morar. Me disculpo con mis compañeros también porque sé que No, ya no te preocupes, igual es un tema importante para todos. Bueno, yo creo que ya ahora sí voy a detener la grabación. Cualquier muchas duda gracias. que tengan, entonces me cuentan por el interno. Les mando un abracito, que tengan una feliz noche y espero que estén muy, 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 muy bien. Muchas gracias, profe. Chao.